Seguimos en su programa El País en Blanco. Recuerden que en El País en Blanco le damos la vuelta al mundo en tan solo segundos, como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, como debe ser. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal El País en Blanco, al servicio del pueblo, como debe ser. También les recordamos que la oficina de abogado más completa que tiene la República Dominicana tiene un nombre: Roequesa. ¿Por qué? Roequesa es soluciones jurídicas en general. En Roequesa contamos con un equipo de abogados expertos en el área penal, laboral, civil, comercial, migratorio, electoral, inmobiliario, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa que tiene la República Dominicana. Roequesa, soluciones jurídicas en general. Llámenos al 829-808-3917. Roequesa. Entonces, siguiendo con nuestro tema del día de hoy, muy importante como son todos los temas que traemos en su programa El País en Blanco. Nosotros traemos temas súper importante, porque el que ve El País en Blanco está informado, con informaciones frescas y veraz, noticias de últimos minutos siempre, para mantener informado al país y al mundo, porque de eso se trata. En El País en Blanco estamos al servicio del pueblo. Entonces, traemos un tema muy importante y lo traemos a colación porque se publicó en una publicación de una noticia que apenas hace minutos que salió a la luz, que salió a los medios de comunicación, y El País en Blanco siempre está al tanto de todas las informaciones más importantes y más fresca y veraz. Y es con relación a una publicación que apenas hace minutos se publicó en diferentes periódicos digitales y diferentes plataformas digitales, actualizándose minutos a minutos. Y es con una información que da Abel Martínez. Esa es una noticia nueva que salió apenas minutos. Dice: Abel Martínez afirma que el PLD volverá al poder en el 2024, pero con él. Eso dice Abel Martínez. Le voy a leer la noticia íntegra como salió publicada hace apenas minutos. Abel Martínez afirma que el PLD volverá al poder en el 2024, pero con él. Señala el pueblo quiere soluciones y no es un gobierno que se queja mientras la delincuencia aumenta y igualmente los precios. El alcalde de Santiago y aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez, expresó que el pueblo lo que quiere es soluciones a los problemas que los aquejan, lo cual estimo no ha hecho el actual gobierno, que solo manifiesta quejas y excusas. El político se expresó del tema en el cual, al encabezar una actividad en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, en la cual promueve sus aspiraciones
presidenciales. Esa es una información que salió apenas hace minutos de Abel Martínez. Abel Martínez afirma que el PLD volverá al poder en el 2024. Esa es una información que se ha publicado apenas minutos, y yo entiendo que ahí hay una importante incógnita para nosotros los politólogos. Esa es una información importante porque desde mi punto de vista, a mi entender como un conocedor de lo que es las ciencias políticas, eso yo entiendo que es importante porque está demostrando que el PLD comienza a perder el miedo y sale a la calle a hacer oposición. Es lo que yo entiendo como politólogo. Eso se publicó apenas minutos. Y por eso le puse por título a este segmento del programa: el PLD comienza a perder miedo y sale a hacer oposición al gobierno. Y eso es importante por la situación de que el presidente Luis Abinader y el PRM no han tenido oposición, no han tenido ningún líder que esté enfocado en salir a defender al pueblo, únicamente el país en blanco, porque el país en blanco está al servicio del pueblo y salimos en defensa del pueblo, siempre, como debe ser. Abel Martínez dice que el PLD volverá al poder en el 24, pero con él salió Abel como aspirante a la candidatura presidencial del PLD. Ese es el principal alcalde, el alcalde mejor valorado que tiene la República Dominicana, Abel Martínez, el alcalde de Santiago, de la Hidalga de los 30 Caballeros. Ha hecho un excelente trabajo en Santiago. Ha sido un hombre que se ha manejado con una gran actitud de buen desenvolvimiento, tanto en la alcaldía de Santiago como en el Congreso Nacional. Un excelente trabajo ha estado haciendo en ambos renglones de la política del país, y eso es importante. Con la salida de Abel Martínez a la provincia Duarte, especialmente al municipio de San Francisco de Macorís, promoviendo sus aspiraciones a la candidatura presidencial del PLD, eso le abre puerta a la dirigencia y a los miembros del PLD de que deben de salir a la calle, deben de salir a hacer oposición. No pueden estar con miedo al PRM, que el PRM con una situación mediática de lo que son los actos de corrupción de la pasada administración, no pueden dejar que el pueblo se lo siga llevando el mismo demonio solo, con esta carestía que tenemos de todos los artículos de la canasta básica y sin una oposición que salga a enfrentar este gobierno. Yo entiendo que los PLDistas deben de perder el miedo que tienen y deben de salir
a defender al pueblo. Esa posición de Abel Martínez, que hace apenas minutos que se publicó, es algo importante, porque Abel ha salido a hacerle oposición al gobierno, a defender al pueblo, y eso es muy importante y eso está bien, porque los gobiernos, cuando no tienen oposición, lo único que hacen es trabajar en base a un grupo, y ese grupo es el que se adueña de todos, porque no hay una oposición. Cuando un partido oficialista tiene una oposición fuerte, es un partido que se maneja con más cuidado, que se maneja con más intenciones favorables para el pueblo, porque hay una oposición que está pendiente, hay una oposición que está pendiente a los malos que haga el gobierno, para salir a criticarlo, para salir a defender esa clase, que en este caso es el pueblo. Y eso es importante, porque eso da a entender de que si hay una buena oposición, el gobierno o el partido oficialista se maneja mucho mejor, y ese manejo es a favor del pueblo. Entonces los PLDistas, yo entiendo que deben salir a hacer su oposición. Si aquellos que se encuentran envueltos en procesos de corrupción, que sigan su proceso, que la justicia haga su trabajo que tenga que hacer, pero por eso el partido no puede quedarse de brazos cruzados y al pueblo llevándoselo el mismo demonio con estos precios de los productos de primera necesidad por la nube, y no hay una oposición que salga a defender al pueblo, porque hoy está gobernando el PRM, pero mañana puede ser otro partido. Y esa es la situación. Entonces los principales líderes de oposición deben salir a defender al pueblo, y eso va a favor de lo que es el fortalecimiento de la democracia, lo que es la defensa del pueblo. Los PLDistas tienen miedo a salir. Los PLDistas entienden que si hablan, el PRM lo va a someter a la justicia. No, porque es que en todos los partidos hay personas serias, honestas, igual como personas corruptas, vagabundas, en todos los partidos. Y esa es la situación. Los corruptos no tienen bandería política, están en todos los colores, al igual que los narcotraficantes. Ahora mismo el problema que tenemos de la cantidad de narcotraficantes que hay en el PRM, que lo ha estado identificando directamente la DEA. No, pero también hay narcotraficantes en el PLD, también hay narcotraficantes. Bueno, la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández dice que no tiene, y que no entrarán, y que no llegará el dinero de los narcotraficantes a la Fuerza del Pueblo, dijo Leonel Fernández. Esa es una posición que entiendo que es un poco cerrada, pero yo no puedo creer esa posición de Leonel Fernández, de que la Fuerza del Pueblo no tiene narcotraficantes, ni además de eso va a entrar el dinero narcotráfico. Ni ha entrado ni entrará, dice Leonel Fernández. Esa es una posición, eso es lo que Leonel Fernández cree, y entiendo y le respeto su posición, pero yo entiendo que están en todos los partidos, al igual que los corruptos están en todos los partidos, porque no hay bandería política, y esa es la situación. Entonces, cuando nosotros vemos a un PLD que tiene miedo y que se ha dejado
amedrentar del PRM, porque cada vez que el PLD sale y sale a hablar, le apresan un grupo de personas. Eso es algo que entonces tienen miedo. No, yo entiendo que no deben de tener miedo. El que esté envuelto en sus procesos judiciales, que los aclare ante la justicia. El que no tiene hecha no tiene sospecha. Entonces, ese es un viejo refrán que dice: el que no tiene hecha no tiene sospecha. Entonces, todos aquellos que no tienen problema con la justicia deben salir a defender al pueblo, a hacer la oposición en defensa de ese pueblo, y no dejarles todo al PRM, que es un gobierno, como lo dice Abel Martínez, y hemos escuchado muchas veces al presidente Luis Abinader, que todo es queja, que todo es excusa. No, ya no es tiempo de el PRM estar con queja y excusa. Es tiempo de ponerse a trabajar al servicio del pueblo, como lo es el país en blanco. No podemos seguir con la cantaleta que tiene el PRM y las excusas de que el PLD fue corrupto, que dejó el país quebrado, que la pandemia. No, hay que trabajar, hay que desarrollar el pueblo. Hoy esos más de 13,000 millones de dólares que ha cogido Luis Abinader y el PRM, ¿dónde se han invertido? No se sabe dónde se ha invertido. Y con la cantaleta que la crisis, que la pandemia, que la corrupción del PLD, que los PLDistas se llevaron todos. Pero tampoco quieren aprobar la ley de extinción y dominio, que es la que le va a permitir a la justicia que se le quite a esos corruptos todo lo que se llevaron, que es del pueblo, y que lo devuelva. Hoy, ¿por qué ese congreso que tiene Luis Abinader y el PRM no aprueban esa ley? Porque lo que sucede es que las posiciones nada más son malas cuando la tiene el contrario. El presidente Luis Abinader y el PRM, ese proyecto de ley de extinción y dominio debió de estar aprobado hacía mucho, porque para nadie es un secreto que todos aquellos corruptos que se robaron el país, todos esos no va a pasar a mano del pueblo, porque la ley no es retroactiva, la ley no se aplica para el pasado, es para el futuro. Y si todas esas personas están siendo procesadas en el día de hoy, aquí no hay una ley que le permita al gobierno o al Estado recuperar todos esos bienes. Para eso se necesita aprobar la ley de extinción y dominio. Y Luis Abinader y el PRM no han querido aprobar esa ley, para que todo eso que se robaron, esa cantidad de imputados que están siendo acusados directamente de la corrupción, para que entonces esos bienes vuelvan al pueblo dominicano, que son patrimonio del pueblo. Hay que tener esa ley aprobada, de lo contrario eso no puede pasar al pueblo, no puede ser recuperado por el pueblo. Entonces ese es un problema, y Luis Abinader lo sabe, el PRM lo sabe, pero no aprueban la ley, no la aprueban, porque todo se trata de una pantalla. Vamos a darle un saludo especial a nuestro querido primo, ese es nuestro hermano, Guillermo Galvez. Gracias, primos, nos escribe y nos dice: bendiciones, primo. Muchas gracias, primazo, muchas gracias. Igualmente muchas bendiciones
para usted y cada uno de los suyos. Y saludo a la familia. Gracias. Pues bien, entonces, hasta que el Congreso que tiene Luis Abinader y el PRM, que lo tiene todo, no apruebe ese proyecto de ley de extinción y dominio, olvídese que todo lo que le están hablando al pueblo es mentira, que todo lo que le están hablando al pueblo es un engaño, porque hasta que no se apruebe esa ley, no se le va a poder quitar lo que ellos le sustrajeron al pueblo, porque la única norma que le permitiría al pueblo volver a adquirir nuevamente los que le hayan robado los políticos corruptos es la ley de extinción y dominio, y ese es un proyecto de ley que el Congreso lo tiene dando vuelta y no lo aprueban, porque eso le favorece a los mismos PRMistas. Y esa es la situación, porque lo que sucede es que aquí una cosa es mala para uno cuando está en la oposición, pero cuando está en el gobierno esa es la que le favorece. Hoy ustedes no recuerdan que en el proyecto de Código Penal los congresistas del gobierno de Danilo Medina, el presidente Medina, cuando decía yo quiero mi Congreso, Danilo decía eso, quería su Congreso, y el Congreso de Danilo le puso en el proyecto de Código Penal a los corruptos que fueran condenados a 10 años de prisión, todos aquellos que cometían corrupción contra el Estado Dominicano iban a ser condenados a 10 años si se aprobaba el proyecto de Código Penal que se ha mantenido dando vuelta y no lo han querido aprobar porque lo tiene cerrado el tema de las 3 causales. Y cuando ellos dejaron ese proyecto de Código Penal que iba a castigar con 10 años de condena a todos aquellos que cometieran actos de corrupción contra el pueblo, ¿qué hizo el Congreso de Luis Abinader? El Congreso de Luis Abinader que tiene actualmente modificó esa parte y en vez de que lo condenaran a 10 años, ellos lo modificaron y lo pusieron a 3. ¿Y por qué ese Congreso de Luis Abinader le quitó los 10 años que tenía el Congreso de Danilo y le pone 3 años? Bueno, porque esos legisladores del PRM entienden que como un proceso penal termina en 4 años, que es el promedio en el cual termina un proceso penal, 4 años, ellos entendieron que no se podían ponerle 10 años porque si termina en 4 años, ellos ponen 3 y esos 3 años ellos lo pasan en su proceso y cuando viene a terminar el proceso, ya ellos deben estar en libertad porque se han pasado de tiempo. Entonces, por eso es que estamos ante una clase política, una clase que hoy dice una cosa porque está de aquel lado y mañana cuando está montado en el gobierno dice otras cosas. Esa es una vergüenza para el pueblo dominicano, que aquellos legisladores que salieron de ese partido corrupto, como fue el PLD, dejaran un proyecto de Código Penal que castigaba con 10 años de prisión a los que cometieran actos de corrupción. Y este Congreso serio, honesto, como se le ha vendido el cambio al pueblo, entonces decide quitarle 7 años y dejarlo en 3. Eso da vergüenza.
Esa es una vergüenza para el pueblo dominicano, tener un Congreso de esta magnitud, tener un Congreso de esta calaña, pudiéramos decir, que lo legislan pero a favor de ellos. Todo eso que el PRM le ha vendido al pueblo, de que un grupo de corruptos que está preso, del PLD que se robaron el país, todo eso es únicamente aparataje. Todo eso es únicamente un show mediático para entretener al pueblo. Porque hasta que el PRM, que es quien tiene el control del Congreso, no apruebe la ley de extinción y dominio, todo eso que esos imputados se robaron, que le sustrajeron al pueblo, todo eso no va a ser devuelto a la sociedad. Porque esa ley no se ha aprobado, y hasta que no se apruebe esa ley, no hay un mecanismo legal que le permita a esos corruptos que se les quite ese dinero y pase nuevamente al pueblo dominicano. No, eso es mentira, eso es un engaño que le han vendido al pueblo. Y hay una gran cantidad de personas que son ignorantes en la materia y le han creído eso. Pero no es así, porque la corrupción y la política son situaciones que un corrupto, y la política es una parte que hay que analizar muy de cerca, porque el político hoy dice una cosa porque está en oposición y mañana cuando esté en el gobierno hace otra, diferente a lo que había siempre profesado, a lo que había dicho siempre, a su trayectoria, y es muy diferente, y lo han demostrado con los legisladores del PRM en el día de hoy. Un saludo súper especial para Carlos J. Matos, que está compartiendo con nosotros en vivo. Igualmente para Janet Bello, que también está compartiendo con nosotros. Gracias por estar compartiendo en su programa El País en Blanco, al servicio del pueblo. Muchas gracias. Pues bien, entonces esta es una situación que hay que valorar bastante. Todos los que el PRM estaba criticando el gobierno pasado, en esta importante oportunidad que le ha tocado gobernar, a ellos lo están haciendo peor. Y eso es lamentable, porque lo correcto es que mejoren todos esos errores que cometieron los PLDistas, que ellos los mejoren. Y es lo que no se está haciendo. Se le ha vendido al pueblo una justicia independiente, pero todo eso es mentira. Si no se aprueba esa ley de extinción y dominio, que es la que va a permitir que le quiten esos bienes y pasen al pueblo nuevamente, no están en nada. Todo eso es únicamente un aparataje. Eso es una situación para mantener a los tontos embobados de que el gobierno está trabajando. Que se está persiguiendo la situación del caso de la red de Falcón. Sí, eso es verdad. Pero eso quienes lo está haciendo ha sido la DEA. Son investigaciones que llevan muchos años y es la DEA quien lo está haciendo. ¿Qué sucede? Bueno, como la DEA pertenece a la Agencia Antidroga de Estados Unidos, hay que hacerse acompañar de un organismo del Estado. Y ese organismo del Estado, que está obligado a actuar ya porque se trata directamente de la DEA, es el Ministerio Público. ¿El Ministerio Público es independiente? No, todo el mundo sabe que no. En el Ministerio Público, la única nueva en el Ministerio Público es Miriam Germán. Jenny Berenice es nueva en el Ministerio Público.
es la fiscal que se ha mantenido ahí desde el primer gobierno de Leonel Fernández, el segundo gobierno que la trajo en el 2008 desde Santiago. Leonel Fernández quien pone a Jenny Berenice en el Ministerio Público, la introduce a Santiago y de Santiago la trae al Distrito Nacional. Radamés Camacho es nuevo, no, pues entonces no tenemos un Ministerio Público independiente, son los mismos actores pero con colores diferentes. Es lo único, no ha cambiado nada. ¿Vino el cambio? No, vino una reversa puesta. ¿Que se está combatiendo la corrupción y el narcotráfico? Bien. Pero eso no vale de nada si no se aprueba la ley de extinción y dominio, que es la que va a permitir que le quiten los bienes que se robaron del pueblo. Todo eso es únicamente un show mediático para mantener al pueblo tranquilo. Claro que sí, porque la presión que había era de que había que someter a los corruptos, situación que yo la veo muy bien, porque eso va a dar al traste a que los que están y los que vienen se cuiden y actúen con mayor transparencia. Pero si no se aprueba esa ley, que es la que Luis Abinader y el PRM no quieren aprobar, no estamos absolutamente en nada. Que Abel Martínez salió hoy a la calle y salió a hacer su campaña y a hacer su oposición, muy bien, porque los PLDistas no todos son corruptos, todos son deshonestos, hay serios, hay responsables, y esos que son corruptos deben de ser procesados, pero se debe aprobar la ley para que se les quite lo que les robaron al pueblo. De lo contrario, no estamos absolutamente en nada más que en un show mediático para convertir eso en lo que es una película, para tratar de mantener a una gran cantidad de personas embullados y entretenidos. Es así, esa es la situación. Todo eso es allante y movimiento. Mientras se hacen esos shows mediáticos, al pueblo se lo está llevando el mismo demonio con los productos de la canasta de primera necesidad, aumentando y aumentando, que no hay forma de pararlo. Y el gobierno no presta atención a esta gran especulación que ha habido, porque es una especulación. Con eso del gobierno, el anuncio de aumentar la tarifa eléctrica para los más pobres y bajársela a la oligarquía a la que Luis Abinader representa, eso va a ser un gran problema para la clase más vulnerable de nuestro país. Y esa es la situación. El PLD tiene que salir a hacer su oposición en defensa del pueblo, al igualmente que la Fuerza del Pueblo también, y los demás partidos de oposición deben salir a defender al pueblo. Al pueblo se lo está llevando el mismo demonio, se lo está llevando con este gobierno indolente, con este gobierno que solo gobierna para la oligarquía, que no le importa a la clase pobre, la clase más vulnerable. Es una situación que hay que prestarle atención, y el presidente Luis Abinader lo ha demostrado, de que no quiere saber de los pobres y que todas las medidas que toma son en favor de la oligarquía, de su clase. Y ahí se ha demostrado con la cantidad de personas que ha ido al gobierno, que no son los que trabajaron por ese PRM, que no son los que trabajaron
para que el presidente Luis Abinader hoy sea el presidente. Los que en el PRM, los que hicieron el trabajo, los que cansaron su cuerpo, destruyeron las suelas de sus zapatos, se quemaron el sol, desbarataron sus vehículos, haciéndoles campaña al PRM y Luis Abinader. Esa es la clase que está abandonada en el olvido, porque es un gobierno de oligarquía y no cree en la clase política y mucho menos en la clase más desposeída. Por eso el PRM, cuando usted analiza, ve que todos sus funcionarios pertenecen a la oligarquía. No son los que hicieron campaña, no son los que se quemaron en el sol para que el PRM sea gobierno el día de hoy. No. Ese es un gran error del presidente Luis Abinader. Él no cree en político, él cree en los empresarios. Por eso puso a Celso Marrancini a administrar la sede, la Punta Catalina, que vamos a hablar de ese tema en el próximo segmento, de lo que está pasando con Punta Catalina y la supuesta escasez del carbón mineral para producir la energía. Y ese es un problema. El pueblo tiene que observar eso. Con razón a Abel Martínez decir que el PLD volverá al poder en el 2024, pero con él. Porque si Luis Abinader y el PRM no cambian esta forma de gobernar, esta forma que tienen de actuar en el Estado Dominicano, que creen que el gobierno es una empresa familiar o particular, que esto no se maneja así. Lamentablemente, el pueblo dominicano tiene que pensar que no va a poder aguantar los 4 años de gobierno de Luis Abinader y el PRM.